Cristo no ama. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto te contrista tu espíritu. Palabra obscena, truenería, ira, violencia. Palabras que no causan bendición. Que el Señor le bendiga a todos los oyentes y a todas las familias, hermanos, ministros, hombres y mujeres de Dios que están escuchando este programa. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llevar mensaje de edificación, mensaje de sanidad y de liberación divina. Yo quiero compartir un tema que se titula Palabra prohibida para los hijos de Dios, donde tenemos la cita bíblica en el libro de Efesios, el capítulo número 4, versículo 29. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena palabra, la necesaria es de necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué Dios nos da una provisión de cierto lenguaje o de cierta palabra que nosotros no podemos pronunciar? ¿Por qué Dios dice en el libro de Corintios capítulo 5, verso 17, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura? ¿Por qué Dios dice en su palabra que por los frutos lo conoceréis? Usted y yo, todos los que practicamos, vivimos la palabra de Dios en nuestra casa, en la empresa, en la compañía, en el colegio, en la universidad, como hijos de Dios, nosotros tenemos que guardar nuestra compostura y ubicarnos en nuestro sitio, como dice la palabra de Dios, para que los oyentes o las personas que nos conocen o las personas que nos rodean en el día cotidiano, donde nosotros caminamos, trabajamos, elaboramos, tenemos que ser ejemplo para esas personas. Por eso es que la Biblia dice que de nuestro labio no salga ni una palabra grosera, palabra corrompida, palabra que no sea edificado, que no edifique nuestra vida, palabra que no corrompa nuestra vida. ¿Cómo decir? Tenemos X amigos, Y o Z amigos, personas que nos rodean, y de pronto hay personas que utilizan el vocabulario malcriado en su casa, delante de sus hijos. Hay niños pequeños de 3, 4 años que son especialistas para insultar a la madre, insultar al compañero, a su propio hermano, a su propia familia. Por eso es que Dios nos da provisión. Yo quiero compartir unos puntos importantes donde Dios nos da provisión, que nosotros como hijos de Dios tenemos que utilizar palabras correctas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, tenemos que ser canal de bendición, no piedra de tropiezo para nadie. Quiero compartir con usted otra palabra maravillosa en el libro de Lucas, el primer punto, palabra ociosa. El Señor nos recuerda lo que decimos, revela lo que hay en nuestros corazones. Lucas capítulo 6, verso 45. La abundancia del corazón habla la boca. Cuando lanzamos maldición a nuestro prójimo, cuando le decimos a nuestro hijo o a alguien, tú no sirves para nada, ¿sí? Tú lo que sirves para amarrarme los zapatos. O decimos palabras que no son agradables a nuestro Dios. Debe atraer bendición lo que trae maldición.
Eso es lo que está manifestando las palabras, lo que tiene el corazón. La Biblia dice que del buen corazón salen las buenas cosas, pero si hay un corazón corrompido, salen las palabras corrompidas. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos narra la Sagrada Escritura y nos dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ver buenos frutos, quiero comer de ella, tengo que saber hablar bien. Hay veces las malas palabras produce maldición, produce problema, división, produce dificultad, el chisme, el cuento, la mala interpretación. Aun cuando nosotros hablamos en las redes sociales, si usted es un hombre profesional que está trabajando en radio, en prensa o en canales digitales, todos nosotros tenemos que saber pronunciar la palabra para no acarrear maldición. Yo quiero ver día bueno, dice la Biblia, que tengo que saber hablar. Otro punto importante, palabras corrompidas, palabras ociosas, se encuentra en el libro de Efesios, donde habla las mismas cosas, pero en Primera de Pedro o en Proverbios capítulo 13 habla así: no debemos de ser descuidados de hablar. Proverbios capítulo 13 verso 3. Ese es el segundo punto. Yo tengo que tener mucho tino para hablar con mis hijos, para hablar con mis hijas, para hablar con un amigo, para hablar con una amiga, para hablar algo importante. Yo no tengo que hablar por hablar. Tengo que tener mucho tino. Tengo que tener mucho cuidado. No puedo lastimar. Hay palabras que lastiman. Alguien decía en una ocasión que preferible que le dé un golpe en la cara, pero no escuchar. Las palabras son como aguijones. Las palabras hieren, ofende al hijo, a la hija, ofende al mejor amigo, o puede causar división dentro del laxo familiar. El tercer punto de que Dios nos da provisión se encuentra en Efesios capítulo 4, el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí ve? Todas estas palabras son corrompidas, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Sigue Dios dándonos más palabras. Palabra deshonesta. Efesios capítulo 5, versículo número 4 de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 4 dice: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenería, que no conviene, sino ante bien acción de gracia. Eso lo confirma la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo número 4. Por eso es que Dios, cuando nos prohíbe a los siervos de Dios, a los hombres de Dios, si quiere echarte una broma, un chiste suave, una broma suave, pero una broma que no corrompa tu espíritu o que no corrompa tu vida, no que el Espíritu Santo se contricta, se aflige. Seguimos con la palabra de Dios. Jesucristo también lo dijo en Marcos capítulo 7, versículo número 21 y número 22. ¿Qué dice la Biblia? Hacer común las necesidades o palabras obscenas, vulgaridades o de doble sentido. Palabra obscena, palabra
de doble sentido, chistes raros. Hay hermanos que no les gusta, porque son hermanos que se conservan. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué cree que Dios nos da provisión de todas estas palabras? Cristo nos ama. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto te contrista tu espíritu. Palabra obscena, truenería, ira, violencia. Palabras que no causan bendición. ¿Qué más nos dice Dios en su palabra? Palabras vanas. Efesios capítulo 5, verso número 6. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta palabra cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabra que no concuerdan con la Sagrada Escritura. Dice que la ira de Dios te puede venir a ti, puede venir a tu familia una maldición. Tenemos que hablar cosas buenas. La Biblia dice que una vertiente de agua no puede botar dos clases de agua. Bien bota agua salada o agua dulce. La Biblia dice que nosotros somos canales de bendición. Espero que tú seas canal de bendición para tus hijos, para tu familia, para tu esposa, para tu amigo, para tu amiga, para los miembros de la iglesia. Cuando hay una vigilia, cuando estemos en visita, no vamos a andar chismeando o hablando mal del prójimo. La Biblia dice que tenemos que dar cánticos, alabanza, cánticos espirituales, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice en el nombre del Señor Jesucristo en el libro de Judas, el verso número 4? Que no, dice, que no nos contaminemos rápidamente, y pone en peligro el propósito de Dios en el creyente. Nos contaminamos, ponemos en peligro el plan de Dios. En Judas versículo número 4, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, Dios quiere hacer maravillas, pero tenemos que dejar esas palabras vulgares, esas palabras que no nos causan edificación, que contrictan nuestro espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo y que Dios nos anhela celosamente. Yo quiero orar por ti. Si tú has ofendido al Espíritu Santo, la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida, nuestro cuerpo, Dios también te va a destruir. No destruya tu vida. Yo quiero orar por tu reconciliación. Yo quiero orar para que Dios te perdone y te levante. Yo quiero orar para que tú busques a Dios y Dios te ponga lengua de sabio, lengua inteligente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Repita conmigo: te acepto en mi corazón. Perdóname, Señor. Lávame, purifícame y santifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones hasta que sobreabunda.